Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. El programa de hoy será diferente al programa que se pensó hacer al principio de la semana. Mi propósito era insistir sobre un tema muy sensitivo, el de la seguridad pública, individual, familiar, sectorial. Pero en la semana se produjo una noticia que evidentemente debe de ser considerada en la respuesta. En realidad, la noticia se produce en esta semana de agosto, pero se trata de un expediente que hace 3 años el United Street, un importante periódico de Estados Unidos, la había traído. ¿Cuál fue la noticia? Que la Embraer es la tercera compañía fabricante de aviones del mundo. Es brasileña, importantísimo. Se había descubierto un fraude, que había 7 u 8 funcionarios sometidos a investigación y luego bajo arresto, ya en proceso avanzado. Pero que en ocasión de ese expediente en Brasil se había encontrado que funcionarios dominicanos, militares y civiles, habían participado en una maniobra fraudulenta junto a los grupos brasileños, devengando una comisión, una coima, dirían los mexicanos, en la compra de 8 aviones Super Tucanos, que costaron 90 y tantos millones de dólares, y que se había dado a los dominicanos, creo que 3 o 3.2 millones de dólares. Cuando eso apareció en el Wall Street Journal, se produjo cierta excitación en el medio social nuestro, porque se comenzó a demandar la identidad de los militares y de los civiles, particularmente de los legisladores que pudieran estar comprometidos en ese fraude, en esa operación realmente inexplicable, inexcusable y delictiva abiertamente. El asunto como que se durmió durante 3 años. Y Brasil comenzó a dar las muestras espectaculares de corrupción, ya no en Embraer, la fábrica de aviones, que es estatal, sino en Petrobras, la petrolera inmensa. Y ya sabemos la historia. En estos días debe estar ya dando el Senado el fallo contra la presidenta Dilma Rousseff en un impeachment destinado a sustituirla definitivamente. Ha sido algo repugnante porque 54 diputados de los legisladores que estaban preparando el impeachment están bajo proceso criminal. Eduardo Acuña era presidente de la Cámara de Diputados y fue el que acusó a Dilma, pero él tenía a su vez un juicio criminal, lo destituyen de la Cámara de Diputados, un tollo. Ahora Temer, el presidente Temer,
y el canciller Serra, ocurre que Marcelo Odebrecht, el presidente de Odebrecht, condenado a 19 años de prisión, está ya cooperando con la autoridad judicial brasileña. Se está dando lo que ellos llaman la delación premiada. Condenado a 19 años, parece que sus abogados dijeron, o tú declaras o tú vas a tener que cumplir una pena muy alta. Anda buscando una pena baja. Señala al presidente Temer, el presidente interino, que era el vicepresidente, al canciller José Serra, creo que 11 millones de dólares, Odebrecht ya, que parece que tiene las pruebas, y es el presidente de esa empresa que ha hecho la afirmación. El expediente de los tucanos quedaba como solapado por los grandes expedientes que han salido. Incluso hay uno muy pesado que se refiere a la planta de carbón de Punta Catalina, que en las obras civiles parece que hay una duplicación del precio, una licitación que afectó a una compañía china y a una compañía norteamericana, que no pudieron salir airosas en la licitación porque Odebrecht resultó ganador. Es decir, que Brasil ha ofrecido un escenario de foso profundo, de fraude, que evidentemente nosotros en la respuesta dijimos, va a llegar a República Dominicana y va a producir efectos diversos en la República Dominicana. Porque Odebrecht tuvo un papel muy importante y la cuestión de la compra de los aviones estaba siendo cuestionada, parece que con mucha firmeza y fortaleza, porque había fiscales norteamericanos participando en la investigación en razón de que Embraer, que es una firma importantísima, cotiza en bolsa y creo que tiene obras en Estados Unidos, entonces ya ellos tienen jurisdicción de prácticas corruptas en el extranjero. El asunto está pesado, es un asunto grave. Ahora bien, durmió 3 años y 5 o 6 días antes del 16 de agosto se electriza la sociedad nacional y aparecen los diarios un general exministro de las Fuerzas Armadas que es interrogado y retenido, preso, un coronel activo, unos empresarios, y ha sido la noticia. De consiguiente, la respuesta tenía que hablar sobre esto. Algunos muchachos amigos de la prensa quisieron verme y yo les dije a algunos, bueno, yo no me puedo dar un palo yo mismo, yo no quiero declararle a ningún otro medio porque yo debo de hablar por la respuesta. Y si voy a hablar el fin de semana por la respuesta, no debo de anticipar cuál es mi apreciación de esos hechos. Vamos a comenzar cuidadosamente a tratar este expediente. Nosotros, yo a la cabeza, hemos sido desde hace más de 10 años, tal vez 12 años, partidarios furibundos de que se adquiriera un equipo aéreo capaz de defender a la República de lo que había llegado a ser un escándalo casi de proporciones mundiales, un vuelo interdiario de cocaína criminal que se tiraba en los cañaverales, que bajaba en las autopistas, una cosa espantosa. Nosotros habíamos quedado en tierra, como se dice, porque los viejos cazabombarderos A-37 que Estados Unidos, en el gobierno de Jorge Blanco, le había transferido al gobierno dominicano
como consecuencia de que el gobierno del PRD de Jorge Blanco le había dado 5.000 fusiles a la contrarrevolución de Nicaragua, 3.000 FARC y 2.000 G3, esos aviones se habían ido acabando y nos habíamos quedado en pijama, como se dice. Durante el primer periodo del presidente Fernández se trajeron unos aviones de entrenamiento Pillán de Chile, muy buenos, pero aviones escuelas. No teníamos aviones para perseguir los vuelos. Yo mantuve siempre, y debo tener sobre 12 o 15 respuestas, donde el tema de la necesidad de aviones apropiados para cortar el tráfico aéreo criminal, nosotros no lo podíamos aplazar. Yo conversaba con los norteamericanos porque era asesor de droga del presidente de la República, primero Leonel Fernández, 96-2000, 2004-2012 y 2012-2015 de Danilo Medina. En esas condiciones siempre fuimos muy severos. Pelegrín, con su proyecto de ley que finalmente se logró aprobar, del derribo de aviones. Los norteamericanos se oponían a ambas cosas. El derribo porque ellos tuvieron una experiencia terrible en Perú, que por confusión derribaron una avioneta donde iba un maestro y su familia, pensando que era un avión de drogas. Y ellos habían dictado una orden ejecutiva, algo así, que no admitían eso. Pero finalmente la ley de derribo de aviones, la ley de Pelegrín, se aprobó. Ahora bien, surgió en un viaje del presidente Fernández a Brasil la posibilidad de comprar 8 aviones Super Tucanos. El Super Tucano está reconocido mundialmente como el avión más eficaz, el mejor para ese tipo de tarea. Es decir, no se debe usar ni se puede usar un caza rapidísimo de turbina porque no tiene, el Super Tucano es un turbohélice que tiene una serie de condiciones y que puede permanecer volando largas distancias y es el apropiado para poder seguir los aviones de droga. Chile compró 24, Argentina compró Venezuela, todos de 24. Los americanos estaban renuentes a que se comprara los aviones en Brasil. Yo en principio no entendía por qué era la oposición. Y lo discutía con algunos funcionarios norteamericanos aquí en Washington. En el fondo he venido a comprender que ellos estaban felices con que aquí no hubiera fuerza aérea en capacidad de poder de fuego. Aviones de combate, aviones que persiguieran. No. Yo les decía, pero búsquenlo ustedes. No. Porque entonces el Congreso es muy complicado, es un trámite, bueno, las cosas de ellos. Otros me decían, es un problema de mercado. No, hombre, ¿qué va a ser mercado? Estados Unidos, ¿qué le puede importar? 8 o 10 aviones. Ellos tienen aviones ahí para podernos dar. Naturalmente, ese tipo del Super Tucano no lo tiene. Ahora han desarrollado el T-6C, que Argentina va a comprar 24, con las características del Super Tucano. Es decir, se trata de un equipo de altísima eficiencia reconocido mundialmente. Bien, se estuvo ventilando y se decía que había naturalmente las voces interesadas de decir, eso no es prioritario. Eso no es prioritario, eso es un gasto inútil.
y se reían y condenaban los esfuerzos porque se compraran los aviones. Pero los vuelos eran interdiarios. Cientos de vuelos al año, 367 en 2 años solamente. Se veía la columna roja de los vuelos de Venezuela, del Apure de Venezuela, era droga de Colombia, pasaba por ahí y venía aquí. El caso es que Leonel Fernández fue a Brasil, parece que con el presidente Lula habló, se acordó el préstamo del Banco de Fomento de Brasil, y se ordenó la compra de los aviones. Hubo una foto en que aparece el presidente Fernández montado en un Super Tucano, en el asiento de adelante, porque creo que es de 2 tripulantes. Bien, cuando sale el escándalo de que hubo fraude en la cuestión del precio, porque hubo comisiones, porque hubo gente que sacó ventajas, se animaron los enemigos de los tucanos, que yo tengo la convicción que muchos de ellos saben por qué se oponen. El golpe más formidable que se le ha dado al narcotráfico internacional en los últimos 20 años fue la compra de esos aviones. En el sentido de que se suprimieron los vuelos criminales. El narco y los carteles dejaron de negociar alrededor de 40.000 millones de pesos de esa droga del tráfico aéreo. ¿Dejaron de enviar droga? No. Pero entonces tenían que apelar a la mar, o tenían que apelar a la frontera por Haití, el narcoestado de Haití, y era más dificultoso pasar por los puertos. A ellos les resultaba mejor el vuelo del avioncito a los cañaverales. Hubo casos espectaculares de fuego, lo dejaban en las autopistas quemando, no le interesaba el avión, todas esas cosas. La gente que se oponía, cuando surgió el escándalo de la compra, le entraron a saco a la operación, a desacreditarla. Y yo dije, no. Una cosa era la necesidad de defensa de la República de los vuelos criminales, y otra cosa es que con motivo de la compra a una entidad de importancia del gobierno de Brasil, donde se suponía que no podía haber ese desorden criminal que se ha visto que existe, eso es distinto. Eso es una rastrería, eso es un hecho penal, el que lo cometa debe responder en justicia, el que sea culpable condenado, el que sea inocente descargado. Pero la necesidad de la República es otra. La República ganó con la compra de esos aviones. Digo, el golpe más tremendo que se le ha dado al narco en la región fue la adquisición de ese equipo. Yo he hablado con funcionarios norteamericanos importantes del área, y uno de ellos me confirmaba de la DEA, que se llenaba de satisfacción cuando supo que los vuelos venían del Apure de Venezuela hasta el paralelo 15, pero ahí no seguían para República Dominicana, se iban hacia Honduras. Y me decía él de lo que se ha salvado su país. Los vuelos criminales eran espantosos y había que combatirlos. No son objetables, es una operación grandiosa del país de defensa. Ahora, que personajes de la política, militares, etcétera, aprovecharan la ocasión junto con funcionarios brasileños para hacerse de un dinero impropio, un condenable, eso es otra cosa. Eso es responsabilidad penal y cada quien responderá de acuerdo
a su participación, si la tuvo. Pero yo estoy diciendo así eso, y cualquiera puede decirme a mí como respuesta, valga la alusión: doctor, pero eso lo dice usted, eso no es así, doctor. Usted naturalmente era asesor de Leonel y está defendiendo ese gobierno. ¿Quién le dijo a usted que eso era así? Yo busco en la respuesta los 14 programas durante 10 o más años que hice sobre el tema de lo indefensos que estábamos frente a los vuelos criminales. Y aparece un trabajo del Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Miren, está en inglés y traducido. Vamos a ver primero la foto que tiene delante. Miren, esos que aparecen ahí son los super tucanos dominicanos. La raya roja que ustedes ven y la mano que para en la isla de República Dominicana es la ilustración que el Comando Sur de Estados Unidos, oiga cómo es el asunto, le da a este trabajo. Vamos a leer los párrafos esenciales de ese trabajo relacionados a la República Dominicana. El poderío aéreo interinstitucional es el título del trabajo. Éxito en la República Dominicana. Teniente Coronel Edward Box, USAF. Coordinación interinstitucional durante las operaciones conjuntas. Los cielos soberanos dominicanos. Una iniciativa contra el crimen organizado transnacional. Atiendan ustedes que lo que yo he dicho al principio no lo estoy diciendo porque me lo imaginé. Tiene fundamento de este tipo. El crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de la zona de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, USOTUCOM, por sus siglas en inglés, presentan uno de esos problemas interinstitucionales. El comando considera el tráfico ilícito como, comillas, una amenaza significativa a la seguridad y estabilidad del hemisferio occidental. ¿Cómo puede el poderío aéreo encajar eficazmente en este proceso en virtud de los objetivos desalentadores, no tradicionales, mezclados dentro de un organismo interinstitucional? Para responder a la pregunta, solamente tenemos que analizar los cielos soberanos dominicanos, una iniciativa contra el crimen organizado transnacional que ilustra el papel de la JAXE, que la JAXE, el trabajo interinstitucional, desempeña dentro de la fuerza de tarea interinstitucional. Entonces, ese coronel, que parece que es un académico de ello, va describiendo creación del elemento de coordinación del componente aéreo conjunto, análisis de un caso, el uso del poderío aéreo de la República Dominicana, el uso, a ver si ustedes lo pueden leer, está traducido ahí ya, el uso del poderío aéreo, el poderío aéreo de la República Dominicana. Dicen las Fuerzas Armadas norteamericanas. ¿Entró ya, maestro? Atienda. Los hombres del aire comprenden fácilmente el concepto de la soberanía aérea y pueden aplicarlo con éxito, como lo hace evidente el siguiente análisis del éxito aéreo en la República Dominicana.
Todos los relatos de éxitos interinstitucionales comienzan con un esfuerzo combinado en el que participan diversas organizaciones. Este esfuerzo de un equipo interinstitucional conjunto en particular incluyó al Departamento de Estado de Estados Unidos, la misión de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, el oficial de enlace dominicano YAFE en el país y un núcleo de oficiales, ejecutores, pilotos, instructores de la Reserva de la Fuerza Aérea, agentes de la Agencia Antidroga y líderes de USATUM, del Comando Sur. En un final, los mismos dominicanos merecen el crédito por erradicar los vuelos ilícitos hacia su país. Pero la función del componente aéreo muestra la posición crítica que hace la JAXE debe y puede desempeñar dentro de una fuerza de tarea interinstitucional. La eliminación casi total del tráfico aéreo ilícito y la protección de su soberanía en la República Dominicana son excelentes ejemplos de la aplicación exitosa de poderío aéreo dentro de un organismo interinstitucional. En el año 2003, la República Dominicana experimentó, 2003, un incremento en el traslado por aire de drogas ilícitas, culminado con un máximo de 119 vuelos en el 2007. Aeronaves que despegaban de América del Sur sencillamente volaban unas cuantas horas a la República Dominicana, lanzaban paquetes de cocaína y luego regresaban a su punto de origen. Casi el 20% de esa droga atraviesa por aire la zona de tránsito ilegal de droga en el hemisferio occidental, y en un momento dado casi la mitad de ese traslado aéreo estaba destinado para la República Dominicana, al igual que las empresas de transporte marítimo. Los traficantes de droga adoptan el transporte aéreo por su velocidad y control en comparación con el transporte marítimo, que tomaría semanas a lo largo de una ruta menos directa y quizás sin supervisión. La ubicación geográfica de la República Dominicana, cerca de los mercados estadounidenses y europeos, su estabilidad política y su bajo costo de vida, la convierten en un lugar favorito, no solamente para los turistas, sino también para las organizaciones delictivas con conocimientos de negocio. Estos factores ayudan a explicar el clímax de la actividad aérea ilícita hacia República Dominicana hasta la implementación de la iniciativa denominada Cielos Soberanos. Indudablemente podemos destacar la primera interceptación de un seguimiento aéreo de interés por parte de un Super Tucano A-29 dominicano, dirigido por un sistema a bordo de advertencia y control de E-3 AWAC, el avión AWAC por sus siglas en inglés. El 23 de octubre del 2010, como un hito decisivo de esa iniciativa. Después de ese evento, ninguna otra aeronave ha intentado entrar al espacio aéreo soberano dominicano. La disminución de los lanzamientos aéreos no ha sido nada menos que asombrosa. Dicen los norteamericanos, el Comando Sur, la iniciativa Cielos Soberanos comenzó en el 2009 como un método de 3 etapas. Ese año la Fuerza Aérea Dominicana le compró a Brasil 8 Super Tucanos A-29 para poder contener los envíos de flujo de cocaína al país.
Asimismo, el Departamento de Estado de Estados Unidos analizó la compra de helicópteros de asalto nocturno, mientras que los mismos dominicanos compraron radares israelíes y comenzaron a construir una nueva instalación para el C2 aéreo. Más tarde, en el 2009, el Comando Sur le encomendó a Sufut la tarea de crear un programa de entrenamiento aéreo para los pilotos A-29 de la Fuerza Aérea para lograr la soberanía dentro del espacio aéreo dominicano. En realidad, esto representó una tarea difícil. Crear una fuerza aérea táctica y establecer la soberanía aérea en un país que recibe la mitad del flujo ilícito de drogas y hacerlo sin haber identificado fondos o un presupuesto. No, es bien difícil. Para el Yaque, dentro de la Fuerza de Tarea Interinstitucional, resultó ser el modelo ideal para permitirle a un componente aéreo cumplir con el resto. La Fuerza Aérea Dominicana, la última fuerza aérea en volar el Mustang P-51, cuenta con una tradición táctica orgullosa, pero a causa de un accidente aéreo del año 2000, dejó de volar los aviones tácticos AT-37 por 9 años. Como es lógico, según se muestra en la figura, los vuelos ilícitos aumentaron durante ese tiempo. Aunque la Fuerza Aérea contaba con pilotos experimentados en el 2009, ya no poseían las destrezas tácticas necesarias para interceptar de noche a un blanco pequeño no cooperador. Aunque el JP-330 no se incluye la creación de fuerzas aéreas tácticas para una nación aliada o para fortalecer las capacidades de naciones amigas como tarea del YAC. Sigue en una conclusión que la voy a leer. Cabe reconocer que el efecto preciso del poderío aéreo en este escenario aún se desconoce. Para garantizar que la República Dominicana no vuelva a convertirse en un destino preferido por el crimen organizado, el JACSE continúa asistiendo en la integración del C2 y supervisa las certificaciones regulares de las tripulaciones de AWAC y el A-29. En la actualidad, cada piloto A-29 dominicano en alerta ha sido certificado con control de interceptación dirigido por el AWAC, tal como declaró el contraalmirante Charles Mitchell, director del JAFTI. Una vez que las aeronaves dejaron de volar hacia República Dominicana, yo no quería que regresaran. Uno debe observar que el tráfico ilícito en ese país no ha disminuido, solamente el método de transporte. Las drogas continúan entrando a la República Dominicana, ya sea mediante vuelos comerciales, legales, en aerolíneas comerciales o el tráfico marítimo. Y el precio de la droga en la calle de Santo Domingo no ha cambiado significativamente. A pesar de ello, Cielo Soberano ha negado eficazmente el acceso ilimitado a través del ámbito aéreo. Conclusión. ¿Qué podemos aprender del estudio del caso dominicano? Para responder esta pregunta hay que hacer otras dos. ¿Estuvo satisfecho el comandante del JTF que recibió el apoyo? ¿Fue el poderío aéreo eficaz dentro del organismo interinstitucional? La respuesta a ambas preguntas es un sí rotundo. El contraalmirante Mitchell comentó que, cito, que esas líneas rojas que representan rastreo aéreos ilícitos significan algo para mí. Ese es el 20% del flujo de cocaína y no algo que la YAP puede pasar por alto. De hecho, cada una de esas misiones ilícitas transportaba aproximadamente 300 kilogramos de cocaína, valorados en $6 millones cada uno. Por ejemplo, en el 2009,
Esos vuelos representaban $500 millones, es decir, $500 millones en cocaína. Además, desde el punto de vista del director del yate, la falta de la actualidad de líneas rojas o aeronaves ilícitas hacia República Dominicana muestra claramente el efecto del poderío aéreo dominicano. Aunque no siempre resulta fácil medir el éxito dentro de la organización interinstitucional y juzgar la eficacia del poderío aéreo, el caso dominicano muestra el impacto dramático del poderío aéreo puesto en vigor correctamente. Comando Sur de los Estados Unidos. En el año 14, en el diario El Día aparecía una declaración. Vincio dice, esos aviones tucanos eran prioritarios. No conozco a ninguno de los jóvenes pilotos de los tucanos, pero quiero rendirle un homenaje. Como dijera Churchill, a raíz de la batalla de Londres, nunca tantos le debieron a tan pocos. Y quiero motivar a esos muchachos a seguir como una forma de contrastar la malignidad de los sujetos que quieren dañar lo que se ha logrado con estos aviones. Óigame, no acostumbro a hacer afirmaciones al vacío. Cuando yo afirmo algo es porque he obtenido o me ha sido accesible una fuente confiable, sólida, respetable. Entonces es necesario ahora, porque se van a tirar los periódicos, para sacar otros fines políticos, para comenzar las bajezas y las luchas estas, de tratar de destruir lideratos y cosas de estas, y tú me acusas hoy, yo te acusaré mañana, esas cosas. No se puede confundir el crimen que se ha podido cometer con esta necesidad inmensa de la defensa de la República Dominicana. Así que yo no podía dejar pasar esa noticia de una magnitud naturalmente engrandecida por los propósitos promiscuos y múltiples que hay de utilizarla y sacar ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, la compra se hizo en la administración de Leonel Fernández. El ministro de las Fuerzas Armadas es Leonel Fernández. Un coronel de la Fuerza Aérea, bueno, de la Fuerza Aérea de siempre. Empresarios, sí, pero hay legisladores. Bueno, ¿qué hace la justicia dominicana? 3 años durmiendo ahí, estate tranquilito, Tucanito, espérate, te vamos a sacar en su momento. Domínguez Brito es un experto en aprovechar fechas. Antes del 16 de agosto, un caso espectacular, los tucanos. El país tiene que saber. Ese es un caso criminal, está en justicia. La investigación que camine. Si hay material de Brasil, que lo provea Brasil o lo haya provisto, que se use, que se comprueben, que se examinen las responsabilidades. El que sea responsable, culpable, resulte responsable y punto. Pero ese no es el expediente de los tucanos. El expediente de los tucanos es este. Esos muchachos que están volando esos aviones de noche, esos muchachos que barrieron con el vuelo criminal en la República Dominicana, no pueden ser desestimulados, no pueden ser degradados, no pueden ser confundidos. Ustedes andan ahí volando en unos aviones que no eran necesarios, que se inventaron unos políticos para robarte unos cuartos. No. Ustedes andaban en eso para esto, entre maestros. Ustedes andaban en eso para esto. Observen esos cuadritos rojos. Eso eran los vuelos
Se marcó bien. Miren cómo giraba hacia la izquierda, hacia Centroamérica, Honduras, y cómo dejaba de venir a Santo Domingo. Después, miren, el segundo cuadrito, por efecto del trabajo, magnífico, magnífico, profundamente útil de ese grupo de jóvenes pilotos que se ha estado arriesgando en defensa de los cielos dominicanos y de la juventud dominicana, que está siendo arrasada por el fenómeno de la droga. Entonces yo digo, esta justicia nuestra, qué pena, qué forma tan defectuosa de reaccionar frente a los problemas. Yo, Marino Vinicio Castillo, fui a esa Procuraduría General de la República. El embajador de Inglaterra había hecho unas declaraciones espectaculares, que Inglaterra, 2 compañías de ellos se iban del país porque esa gente habían sido extorsionadas y se le estaban exigiendo todavía contribuciones con motivo de unos acueductos que construyeran. Bueno, se armó un alboroto enorme, incluso hubo un líder político importante de oposición que fue presidente que dijo: el embajador inglés no sabe el bien que le ha hecho a la República Dominicana con esa denuncia. La hizo en un discurso un procurador especial inglés en la Procuraduría General. Me fueron a ver el procurador y el embajador a mi despacho en Palacio. Me invitaron a ir al acto el día siguiente. Yo, por razones especiales, no podía estar. Yo digo, ¿y esto qué es? Comienzo a investigar. Sucede que eran contratos de la administración Mejía. En el contrato, abiertamente, hay 2 comisiones. Una de $1 millón, que luce ser normal, porque es el lobby ese, que yo no le concedo legitimidad alguna en favor de un empresario muy renombrado dominicano, experto en esas operaciones. Y una de $12 millones en favor de alguien que no se conocía. Buscando, aparecía detrás del presidente Mejía el día de su toma de posesión en la sala de su casa. Un hombre de la confianza. No, sucede que el hombre tiene una grancera cerca de San Cristóbal. Y ese hombre mereció una comisión de $12 millones puesta en el contrato. Se pagaron 3 y ahora se están reclamando, y la Suprema Corte de Justicia ha dado un fallo escandaloso apoyando el pago de los otros $9 millones, lo cual era totalmente absurdo, porque era un tipo de provecho en un contrato del Estado en favor de un tercero, sin ninguna significación patrimonial. ¿Qué es esto? Y se arma el lío y comienza la Procuraduría anterior a investigar el asunto. Allanan al señor, lo interrogan. Aparece en el allanamiento una carta de un abogado de México dando instrucciones de cómo sacar el dinero de un banco de Washington para llevarlo a México, para lavarlo. Bueno, ¿ustedes han oído hablar de ese expediente de Bywater? Jamás, jamás. Está durmiendo el sueño eterno en las gavetas de esa Procuraduría. Estamos hablando de $12 millones, con la prueba máxima, que es que en el contrato de concesión de los acueductos de Romana, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, esa firma inglesa se vio en necesidad de firmar en favor de ese señor, de ese tercero, dueño de una grancera, vinculado al poder. Silencio absoluto. Me cae en las manos el expediente de AES y de Gejaina.
lo exhibo en televisión, le digo al señor embajador de Estados Unidos que había acusado en la Cámara Americana de Comercio de corrupción de gran calado a la República Dominicana, todo está corrompido. Mire, señor embajador, recíbame, yo le voy a llevar esta querella. Ahí hay 10.300 millones defraudados al Estado. Esto es un escándalo. Y son intereses norteamericanos los que están en ese fraude. No. Le escribí una carta a Danilo Medina. El presidente me escribió, pero no me dijo el contenido ni yo se lo pregunté. Pero me imagino por el gesto de él que, bueno, yo me imagino que era pidiendo mi destitución. Esa es la gente que está detrás de la persecución de los 3 millones de dólares de los tucanos, que tienen su base en Brasil, que tienen preso en Brasil, y que las pruebas parece que son fáciles de obtener. ¿Y por qué ahora? En ese momento en que se va a producir remociones de personal y cosas de esto, porque si abro ese expediente quizás permanezco más tiempo porque no se atreven a sustituirme. ¿Qué es esto? Por eso dije, el programa que se iba a hacer era otro. Yo iba a hablar de la seguridad, de los problemas, de la ley de policía. Iba a contar cosas que ahora ya para refrescar un poco el programa al terminar alguna de ellas la voy a referir. Un amigo me preguntaba, pero bueno, doctor, ¿y qué fue lo que usted quiso decir cuando usted defendía a la policía nuestra? Y dijo que lo que había que hacer era depurarla, mejorar los patrones de ingresos, mejorar salarios, mantener la inteligencia y estimularla, porque era muy eficaz en el descubrimiento de los crímenes. Y usted dijo, tiene su problema como todas las policías del mundo. ¿Qué quiso usted decir con eso? Y yo dije, me recordé de un episodio de Francia, a raíz de la terminación de la guerra en la primera presidencia de Charles de Gaulle. La policía de Marsella se corrompió de tal modo que no se sabía dónde estaba el crimen y dónde estaba la policía. Era tan grave el hecho que el general de Gaulle llama a su amigo, el general Leclerc, que era el jefe, el que entró a París con las tropas después de Normandía, que estaba en Berlín con tropas especiales, y la pidió para llevarla a Marsella. Entonces, la publicación que apareció en una revista importante era la policía de Marsella en paños menores. El ejército de Leclerc, por órdenes de Gaulle, la puso en calzoncillo. Hicieron una depuración profundísima y Marsella logró una policía funcional. Iba a citar el caso de la policía más corrupta del mundo, la de Hong Kong, antes de pasar a la China continental. Un magistrado inglés, presidente de la Corte Suprema, o juez importante, lo nombraron jefe de esa policía. Ese hombre, dice Kligar en su obra, Controlando la Corrupción, la transformó de ser la más corrupta del mundo a ser la más eficaz del mundo. Un control interno formidable, los agentes antes de salir a los servicios tenían que ser examinados, que llevaban, podían ser por visita sorpresa, sorprendidos. Un encanto para que la gente entienda lo que se podía hacer aquí. Pero bien, ahí iba a hablar de la Jurisdicción Nacional Especial, cómo he sido desoído para juzgar los crímenes de lesa humanidad. En definitiva, ese programa que yo tenía pensado no podía ser. Luego del tsunami Tucán, porque eso es un issue ahora. Ese es todo, eso es el artículo, columna, mano y todo el mundo, los tucanos. No sé cómo no van a sacar la fotografía en que aparece Leonel Fernández sentado en el sitio de piloto de Tucano, que estaba respondiendo seriamente a una necesidad nacional gravísima y que le dio el palo del siglo con la adquisición de ese equipo a los negocios de la droga en la región y en el mundo.
porque ese era el transporte más fácil y expeditivo que los carteles tenían. No el de la mar, no el de Haití, no los contenedores, no los muelles. Entonces al país hay que darle información sobre estas cosas, porque evidentemente hay mucha parte de la comunicación social que tiene una morbosa tendencia a sensacionalizar y participar. Y ahorita ya lo están haciendo, un juicio paralelo. Y todo lo que pueda hacer el Ministerio Público y los jueces que estén trabajando en eso pasa a estar supeditado a la tónica de la comunicación social. No, eso no es correcto. Eso no es correcto. Así que yo tengo que aplazar otra vez la seguridad pública para la semana que viene, porque el problema es inaplazable. El problema es desesperante. La gente está realmente enredada y en gran modo aterrorizada. No hay seguridad. Se ha roto todo patrón de control. El crimen está desbordado, está presionando. Y los asaltos y los peligros son cada vez mayores y más frecuentes. Entonces hay que tratar el tema. El tema no se puede salir del programa, aún con un expediente como este que aparece de los tucanos. Yo me apoyé en mi defensa, pero ya yo tenía 6 años. Señores, en una conferencia que se dio aquí sobre seguridad del Caribe, vino una delegación norteamericana. Discurso pronunciado en la sesión inaugural de Iniciativa de Seguridad para el Caribe, el día 15 de octubre del 2009. Esto es una joya, porque yo le hacía a los norteamericanos una bienvenida después de su ausencia. Con las guerras de Irak y del Mediano Oriente, se habían ausentado del Caribe. Alegría. En el umbral de este importante evento expreso mi alegría ante la suma de tantos esfuerzos valiosos que lo convocan. Alegría que es mayor al ver cuán numerosa y distinguida la delegación norteamericana. Es una señal inequívoca y puntual del interés requerido de Norteamérica nuevo frente al fenómeno criminal que abate a todos nuestros pueblos del Caribe. Ahí lo hablaba ya de cómo nos habían abandonado. El 29 de mayo del 99, en Washington, a la señora Clinton yo le escribí una carta fuerte. Y el discurso que pronuncié respondiéndole a la representante de Trinidad y Tobago, no sé si de Guyana, sobre la cuestión de los tucanos. Y estaba la plana mayor, estaba Melvin Mora, viceministro de Defensa, estaba el procurador Horder. Y yo decía, nos abandonaron, aprobaron la iniciativa Mérida, el Plan Colombia, y no previeron, por torpeza, por desinterés, que iba a arrojarnos toda la droga al Caribe. No nos proveyeron, tuvimos que hacer esfuerzos. Uno de ellos, esos aviones, para evitar que siguieran los vuelos criminales. Así pues que, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticipó en Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV Plata, de 10 a 11 y 11 a 12 del mediodía. Telefuturo, Canal 23, domingo a las 8 de la mañana. Teleimpacto, Telenor de San Francisco de Macorís, 12 del mediodía. Teleimpacto, 9 de la noche de domingo y 9 de la noche de lunes. Cinevisión, Canal 19, 2 de la tarde de domingo. TNI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Que asimismo está Diario Horizonte, que reproduce nuestros contenidos en New York, Diario Digital Dominicano, Radio Real de La Vega, que Radio difunde, Hit 92, domingo a las 9 de la mañana, y los canales de Sabaneta, Montecristi, Romana, Higüey,
que amablemente pasan nuestros contenidos en su oportunidad. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo en la entrega de una nueva respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.